Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias por estar un miércoles más acá en la Casa de la Historia Insurgente Bolívar Chávez. Nuestro saludo, como siempre, de la doctora Tibisay Lucena Ramírez, ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria. Nuestro agradecimiento al profesor Alexander Torres Iriarte, presidente del Centro Nacional de Historia, por apoyar las actividades del Centro Internacional Miranda. En esta ocasión tenemos una conferencia muy especial para, creo que para todos los que estamos acá, esta mañana, todos y todos que estamos acá, el próximo domingo se van a conmemorar 49 años del derrocamiento del compañero Salvador Allende. Acabamos de vivir una jornada, a pesar de los resultados, creo que podemos calificarla también de histórica en Chile, unos resultados que nos dejan a quienes somos de izquierda y quienes siempre hemos militado en este campo con un pequeño sentimiento de frustración, pero con muchísimas más ganas de seguir en la lucha. Para que nos comenten, nos den sus impresiones acerca de lo que han significado para Chile y para la América Latina también estos 49 años que han transcurrido desde el derrocamiento de Allende. Tenemos el día de hoy a la profesora María Fernanda Cautivo y al profesor Carlos Casanueva Troncoso, a quienes por supuesto agradecemos el honor de acompañarnos esta mañana. Buenos días de nuevo. Antes de iniciar el foro, vamos a presentar un cortometraje de unos 4 minutos. Adelante. En el año 1970, Salvador Allende fue electo democráticamente presidente de Chile y ratificado por el Congreso Nacional. El Congreso Pleno proclama presidente de la República al ciudadano Salvador Allende Gómez. Levanta la sesión. Convirtiéndose así en el primer presidente marxista del mundo en acceder al poder a través de elecciones generales. Durante todo su mandato, promovió importantes reformas políticas, económicas y sociales, como la nacionalización de la gran minería del cobre y la reforma agraria. Estas reformas provocaron que los grupos de derecha del país arremetieran contra su gobierno, con el apoyo de la Casa Blanca. Ya desde el año 1972, los partidos de derecha convocaron a un paro nacional, con la intención de destruir el gobierno de Allende. En ese momento, el presidente se dirige al pueblo para recordarle sus intenciones de mantener libre a su nación. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Este clima de polarización en el país suramericano fue la excusa para que las Fuerzas Armadas chilenas, bajo el comando de Augusto Pinochet, se alzaran en un violento golpe de Estado, 3 años después de iniciar la administración de Allende. La proclama de la Junta Militar de Gobierno, Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar
con la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, general de ejército, comandante en jefe del ejército. El 11 de septiembre de 1973, Allende se dirige al Palacio de la Moneda, desde donde establece una llamada telefónica con Radio Magallanes para pronunciar un apasionado discurso. Seguramente Radio Magallanes será callada y el vital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo quedará el hombre digno que fue leal a la ley. El Palacio de la Moneda de Santiago de Chile se transforma en un escenario de batalla, en el cual se pone fin a la vida y gobierno de Salvador Allende. Si me asesinan, bueno, el pueblo seguirá su ruta, seguirá su camino. Con la diferencia quizás que las cosas van a ser mucho más duras y mucho más violentas. Nos complace entonces presentar a Carlos Casanueva Troncoso y a la profesora Fernanda Cautín, quien va a comenzar el foro esta mañana. Muchas gracias. ¿Ahí está bien? ¿Me escuchan bien? No, un poquito más lejos. Ahí, ya está bien. Bueno, primero que nada quisiera agradecer al Centro Internacional Miranda por esta invitación y a todos ustedes por la participación en este foro. Es indudablemente imposible no ligar lo que se analice hoy con, como decía el profesor, con lo que ocurrió hace muy poco en Chile. Y pasa que recordar a Allende, recordar lo que fue la Unidad Popular, recordar todo lo que pasó después del golpe podría parecer como un ejercicio extemporáneo, ¿cierto? Solo para, digamos, para nutrir eso que tenemos nosotros de recordar siempre incluso nuestras derrotas, en ese ejercicio nostálgico de lo que pudo haber sido y no fue, pero que acá en Venezuela tiene otro sentido, un sentido más profundo para mí, porque justamente yo creo que tiene que ver con hablar de lo que pasó en Chile para entender que esta batalla que estamos dando a distinto tiempo es la misma batalla que tenemos que dar aquí en Venezuela. Hablar hoy día de lo que significó el golpe de Estado significa también tener presente de que todos nuestros esfuerzos, todos nuestros sacrificios que hemos vivido, en particular estos 10 últimos años acá en Venezuela, sí valieron la pena y sí ha valido la pena todo lo que hemos resistido ante los embates del imperialismo frente a la amenaza golpista, en este golpe continuado que ha durado ya tantos años. Yo anoté acá algunas ideas que me parecen importantes evidenciar. Primero, decir que la relevancia que se le da tanto al gobierno de Allende como a lo que fue el golpe artero en Chile, el 73, tiene que ver con varios factores. Hay que decir que el golpe en Chile se da en un contexto de exacerbada intervención norteamericana en nuestro continente, donde Chile no fue el único gobierno dictatorial impuesto. Gobiernos dictatoriales y gobiernos autoritarios también, inclusive los que muchos se habían elegido por votos. Y esto no fue casual, se inscribió dentro y en el marco de la Guerra Fría. Lo que pasó en Chile fue planificado incluso antes de que pasara. Está como evidencia algunos desarchivos posteriores
de la CIA, por ejemplo, lo que fue el Plan Camelot, donde un grupo de sociólogos se prestaron, incluso el que fue presidente de la Sociedad de Sociología en Estados Unidos, para hacer una investigación en América Latina sobre los conflictos sociales, sobre los detonantes, para generar esta suerte de termómetro de conflictividad y termómetro que les permitiera predecir cuál era el peligro que en esos momentos para Estados Unidos era que los países, nuestros países, se inclinaran más por la influencia soviética de ese tiempo, el temor al comunismo, por lo tanto ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa. Entonces, tras el golpe de Estado, que como se ha dicho en numerosas ocasiones, fue pensado incluso antes que Salvador Allende llegara a la presidencia, va a ser como la antesala de lo que fue después el Plan Cóndor o la Operación Cóndor, que fue una asociación de servicios de inteligencia para la represión internacional, que tuvo expresiones en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, todos unidos para generar una represión que fue continental, porque el enemigo era un continente que concentra una gran cantidad de recursos naturales, porque la pelea, como siempre lo ha sido, no es solo ideológica, sino que es principalmente económica y por los recursos. Pero volviendo a lo que les decía anteriormente, una de las cosas que por lo tanto va a dar relevancia y va a hacer que el mundo conozca lo que pasó en Chile es primero, indudablemente, por la forma en que llega el presidente Salvador Allende al poder a través de las urnas, a través de la misma democracia representativa que les había dado el poder durante toda nuestra historia republicana. Y llega al poder como resultado del acumulado histórico que significaron las luchas obreras desde el principio del siglo en Chile, todos los intentos a través de lo que fue el FRAP en un primer momento, luego la Unidad Popular, de esa articulación entre las fuerzas populares y que van a cristalizar en ese proyecto y en esa propuesta de Salvador Allende todos esos anhelos que se venían construyendo, esos sueños que se venían entretejiendo desde tantas décadas. Recordemos que en los primeros 50 años en Chile ya existió un ensayo, una brevísima república socialista que duró 9 días, ¿no? Con Marmaduke Grove, que ella tenía unas propuestas que eran 10 puntos solamente, pero que fueron incorporados después en las 100 medidas de Allende. Entonces, cuando se produce el golpe, que otro elemento que va a ser el nivel mediático, por el desarrollo, ¿cierto?, de las formas audiovisuales, el mismo impacto que, por ejemplo, la diferencia entre la guerra de Vietnam y otras guerras, que el acceso a las comunicaciones no era como ahora, pero era mucho más rápido, por lo tanto, sacar de la retina esas imágenes que vimos recién que dieron vuelta al mundo, las imágenes de la moneda en llamas, fue algo que indudablemente golpeó no solo a los chilenos de manera particular, sino a toda Latinoamérica. Al respecto, Gabriel García Márquez lo expresaba de esta manera: ocurrió en Chile para el mal de los chilenos, y chilenas diríamos ahora, pero ha de pasar a la historia como algo que nos sucedió sin remedio
a todos los hombres y las mujeres de este tiempo y que se quedó en nuestras vidas para siempre. O sea, han pasado 50 años y todavía seguimos recordando con el mismo sobrecogimiento esas imágenes horrorosas donde se truncaba un sueño. Ya no llegar al poder a través de las armas como lo hizo Cuba, como hubieron otros ensayos en Latinoamérica, sino que era posible con las mismas armas de la democracia burguesa construir y hacer eco a las demandas de los más vulnerables, los más débiles que por siglos habían sido postergados. Allende llega al poder con 36.6% de los votos. Me hizo acordar el domingo al 38% de los votos más o menos del apruebo. Pero va a ser un tercio, una mayoría relativa que se va a ir ampliando en el tiempo. De ahí, por ejemplo, que hubo un avance en las elecciones posteriores a la elección de Allende, y eso justamente era algo que no podían permitir. Porque si el allendismo y las ideas de Allende avanzaban a pesar de la guerra y el intervencionismo norteamericano que estaba y se empezó a operar en Chile desde el primer momento, recordemos las palabras de Richard Nixon: hay que hacer chirriar la economía chilena. ¿Y qué significaba eso? ¿Cuáles fueron esas medidas? Primero, bloquear silenciosamente los préstamos a los bancos multilaterales a Chile. Segundo, cancelar los créditos y préstamos a la exportación de Estados Unidos. Cooptar a las empresas norteamericanas para que abandonaran Chile. Manipular el valor del mercado que tenía el cobre, que es el corazón de Chile. ¿Les parecen conocidas esas medidas? Se parecen mucho a las primeras medidas, antes que se aplicaran las sanciones unilaterales a Venezuela, y por eso la derecha dice: no, pero si las sanciones empezaron mucho después que aquí empezara realmente la restricción, porque antes las medidas fueron silenciosas, no fueron abiertas. Cuando a Venezuela se le impedía pagar los créditos, se le impedía pagar los compromisos económicos adquiridos, y eso empezó a golpear con la falta de alimentos, con la falta de medicinas, porque no podía pagar, porque un país no paga en efectivo. Mira, aquí están los 20 millones de dólares, tiene que usar estas instituciones financieras para pagar. Y además, algo que también les debe resultar conocido, las medidas desestabilizadoras a través del financiamiento de grupos de la oposición. Hablaban de lo que fue el paro camionero recién, no sé si en el video o el compañero, el profe, lo cual efectivamente generó un desenlace que ocurrió no porque el pueblo chileno no fuera capaz de defender ese proyecto político que había construido, sino porque aprendimos tarde que un proyecto que aspira a transformar política y económicamente un país no puede sostenerse sin que de alguna manera se defienda a través de las armas, que es la diferencia una de las diferencias que nosotros vemos con el proceso venezolano. No hubo tiempo para transformar las Fuerzas Armadas, que en el modelo chileno tienen un modelo muy restrictivo y muy clasista, en donde los
los jóvenes. Un joven, por ejemplo, como Hugo Chávez, nunca hubiera llegado a ocupar alguna responsabilidad en un ejército. Sería imposible. Y tampoco las responsabilidades que ocupaban quienes acompañaron a Chávez en sus primeros avances. Entonces, también esa visibilidad que no fue igual, por ejemplo, con Brasil, con Bolivia, que también sufrieron los embates de gobiernos dictatoriales, permitió también la solidaridad internacional, la solidaridad de los pueblos, que se manifestó desde el primer momento. El gobierno venezolano, a pesar de lo que era, decían que era muy de derecha adentro y muy de izquierda para afuera, recibió a los chilenos, pero principalmente fueron las comunidades que existían en los países las que permitieron que esos compañeros que llegaron, muchos después de la tortura, la prisión o el exilio obligado, que no era exilio porque acá ahora uno se va del país, no, yo estoy exiliado, no, sino que era que te ponían en la frontera o te ponían en un país que ni siquiera elegías cuál, y tenías que empezar a vivir ahí porque había prohibición de entrar a tu país. Entonces, hay que decir que Chile es uno de los países que utilizó más el exilio como forma de represión, y por eso nosotros siempre cuando llegamos a un espacio todos nos dicen, mira, yo conocí a gente de la comunidad chilena, la que llegó antes, la que llegó en los 70, porque efectivamente hubieron muchos exiliados chilenos que con esa solidaridad no solo pudieron desarrollarse en los países a donde llegaron, sino también desarrollar desde ahí la resistencia. Muchos se organizaron para organizar la resistencia, aportando de distintas formas, incluida el tema económico, que fue bastante importante. Ese desplazamiento evidentemente también fue objetivo del Plan Cóndor. El Plan Cóndor, que aspiraba a justamente a que no se le fueran de un lugar para ir a otro y para generar esta resistencia continental. El Plan Cóndor, que nace justamente en Chile en 1975 para coordinar los servicios de inteligencia, es sin duda un elemento para analizar del cómo se dio la represión y la internacionalización de la persecución, tanto de los chilenos como de los argentinos, los bolivianos. Hubo también participación de otros países, además de los principales, como Venezuela, Perú, Ecuador, y también con un papel importante que representó la Escuela de las Américas, que también formó a oficiales venezolanos en todo lo que van a ser las técnicas de tortura, las técnicas de represión que van a ensombrecer el continente. Estados Unidos no solo impulsó, sino que también financió y asesoró el Plan Cóndor. Se estima que este plan represivo habría producido unos 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos. Antes la desaparición forzosa como figura no existía en Latinoamérica, nace en Latinoamérica como forma terrible de represión, porque es peor aún que las ejecuciones extrajudiciales, porque el daño que generan a las familias es enorme, y se calcula, según un desarchivo que hicieron en Paraguay, de lo que se llaman no por nada los archivos del terror, que hubieron cerca de 400.000 detenciones en ese periodo hasta que estuvo vigente, que fue ya casi entrando en los 90. Otro componente que quisiera destacar es el papel que tuvieron las mujeres en esos años de represión.
Las mujeres son las que constituyeron principalmente todas las organizaciones que ayudaron a tratar de velar por los derechos humanos a través de la denuncia. Las agrupaciones, tanto la agrupación de ejecutados políticos como la agrupación de familiares de presos políticos, disculpen, la agrupación de familiares de ejecutados políticos, la constituyeron principalmente mujeres, muchas veces mujeres mayores, que de alguna manera fueron las primeras que van a sortear y van a quebrar el miedo para salir a la calle por estas demandas que eran absolutamente necesarias, que tenían que ver con la restitución de los derechos más fundamentales. Pero no solo ese papel tuvieron las mujeres, hay que decir que incluso en lo político, por ejemplo, el Comité Central del Partido Comunista estuvo constituido casi mayoritariamente por mujeres en uno de los comités centrales en la clandestinidad, producto de prácticamente el exterminio de uno de los comités centrales del Partido Comunista a finales de los 70, a partir del 76, que fue la represión dirigida hacia ese partido. El último elemento que quisiera rescatar y un poco enlazar con lo que pasa hoy día en Chile tiene que ver con la implicancia económica que tuvo el golpe de Estado. Porque aquí no se trata de buenos y malos, de lo que se trata es de intereses económicos de las burguesías nacionales y las megaburguesías extranjeras que perdían, digamos, con cosas como la nacionalización del cobre, de las industrias básicas, etcétera, y que ganaban con ese Chile que empezaron a construir, ese Chile neoliberal, en el cual se perdieron todos los derechos de el país sobre su propio territorio, cediendo, por tanto, la soberanía. Ese Chile neoliberal tiene como elemento central lo que es la Constitución del 80. Una constitución espuria que se hizo entre cuatro paredes, pero no solamente se hizo entre cuatro paredes, sino que se hizo una pantomima de plebiscito, en donde un plebiscito que no había registro electoral, un plebiscito que se da en un contexto de represión absoluta, un plebiscito que se da y la gente iba a votar y el voto era prácticamente transparente, o sea, podían ver qué habías votado en ese contexto de represión y que sin asombro va a sacar evidentemente una aplastante mayoría. Hay mucha gente que nos pregunta por qué llegada la democracia no se tiró a la basura esa constitución que había nacido en esas condiciones. Bueno, eso fue parte del pacto, que hicieron parte de esa dirigencia de la concertación más a la derecha, que llamaban hasta hace poco a votar por el rechazo para reformar la Constitución y que negociaron con los gringos una salida democrática después de un proceso de acumulación de fuerza y de fuertes protestas en Chile que hacían temer que, digamos, la alternativa a la dictadura fuera un gobierno más de izquierda. Por lo tanto, no es la primera vez que, como decía ayer el presidente, nos cortan las alas. Ya nos han cortado las alas varias veces, pero no nos vuelven a salir. Entonces, esa es una de las razones principales por las que se aceptó esa constitución. Pero la constitución del 80 es solo una parte. Y vamos a un terreno que es más ideológico. Uno de los grandes triunfos del neoliberalismo fue precisamente separar lo económico de lo político y social, como si fueran dos cosas en donde pudiéramos navegar en un lado en el liberalismo extremo y en el otro en un conservadurismo tipo el candidato Kast,
del que nos libramos hace poco. O bien construir un híbrido loco que es el neoliberalismo, ¿cómo le dicen? El neoliberalismo liberal, no es liberal, es un neoliberalismo progresista. El neoliberalismo progresista, por ejemplo, del tipo Hillary Clinton, en donde se apoyan los derechos civiles, pero en términos económicos es un neoliberalismo salvaje del sálvese quien pueda. Entonces yo apoyo a las minorías, yo apoyo el feminismo burgués, yo apoyo que se casen todos con el que quieran, yo apoyo una serie de premisas y que son demandas sentidas de la sociedad, pero en términos reales sigo con una liberalización de la economía que hago que cada individualidad tenga que salvarse como pueda y solo con su vida, contribuyendo así la desarticulación y la ruptura del tejido social. Esas ideas yo creo que no podemos dejarlas aparte cuando hacemos el análisis de lo que pasó en Chile este último domingo, porque justamente ese componente cultural del sálvese quien pueda, de la teoría ya que puede salvarte a través del autoendeudamiento eterno. Los chilenos pueden endeudarse hasta 80 veces su sueldo. 80 veces su sueldo. O sea, usted gane $100 y se puede endeudar en 8.000. He ahí la explicación de por qué muchos, a lo mejor familiares, amigos, le van a contar, no, yo estoy pero perfecto en Chile. ¿Saben por qué? Porque aún no han llegado al tope. Porque en Chile pasa que cuando uno llega al tope, cuando tiene que recibir su sueldo y pagarlo completo a donde pidió crédito, entonces viene otro banco y te ofrece comprarte la deuda por 36 meses, 40 meses, hasta 60 meses, y te deja un pedacito más de sueldo para poder volverte a endeudar. Entonces, esa división entre lo económico y social y lo político, esa cultura de que todos podemos llegar a ser ricos, tal vez, aunque no hayamos conocido a nadie que se haga rico, no importa, pero es una posibilidad, que es un poco la cultura norteamericana, del estilo de vida americano, pero recuerden que las reformas neoliberales en Chile, los gringos no se atrevieron a hacerlas en su propio país. Hace que sea tan resistente. Y ustedes pueden ver las declaraciones de la gente en Chile y habla unas cosas absolutamente incoherentes respecto del plebiscito. Porque ellos están de acuerdo con las demandas sociales, pero tienen miedo de perder eso que creen que tienen, que es su capacidad de endeudamiento eterno. Entonces, eso hace muy complicado el ejercicio de romper con el sistema neoliberal. En algún momento Boric dijo que Chile, que fue la cuna del neoliberalismo, será también su tumba. Yo creo que el muerto goza de excelente salud todavía y que la única manera de confrontarlo es ser capaz de articular efectivamente el movimiento social. El proyecto allendista, y con esto termino, se construyó como un ejercicio del poder popular organizado. Hace como un mes yo anoté una cosa que dijo el presidente Maduro que a mí me gustó. Él dijo, ¿cómo se transforma el movimiento popular en poder popular? No es lo mismo. No es lo mismo el movimiento popular que el poder popular. En Chile de Allende el movimiento popular se había transformado en poder. En un poder
político, en un poder social que podía disputar el poder económico con las clases dominantes, y ahí el peligro. Hoy día, tras todo lo lindo que fue el proceso de revueltas en Chile del 2019, tuvo dos problemas fundamentales. Primero, la pandemia, se les cruzó la pandemia. Y segundo, que de nuevo hubieron actores políticos que le cortaron las alas y antes de dejar que el movimiento progresara, que ganara organización, que ganara fuerza para transformarse en poder popular, se sentaron a negociar con la derecha para este proceso de plebiscito, en unas condiciones particulares que al final, porque ustedes saben, el que negocia con la derecha, ¿quién es el que gana? La derecha. No hay manera. Si no, pregúntenle a Gaddafi, pregúntenle a cuántos que han dicho no, para protegerme voy a negociar con la derecha. Hasta ahí les llegó. Sobre todo las derechas internacionales. Entonces, ese proceso ya tenía ese arrastre, además de una cultura de la democracia representativa que hizo que esas cosas que se discutieron, las discutieran unos sesudos, que querían reformar esto, que querían reformar lo otro, pero sin ninguna conexión con la gente. Mientras estaban discutiendo, la gente estaba viendo cómo comer en la pandemia. Pues acá, ya no es como acá, que durante la pandemia cualquiera, ay, voy a hacer un delivery, ay, voy a hacer torta. ¿A alguien de ustedes saben que hayan detenido por hacer torta en su casa? ¿Por vender hamburguesa? No, en Chile no se puede. En Chile uno va preso. Entonces la pandemia fue muy dura. Y eso terminó por desarticular un poco el movimiento, porque ustedes saben, cuando la gente, uno la tira para lo concreto, se le cortan un poco las alas y los sueños, y esa desconexión de lo que fue la asamblea, el proceso de los convencionales, la convención constituyente, terminó de hacer una constitución de origen democrático, pero que igual se hizo entre cuatro paredes. O sea, teníamos la constitución de la dictadura, impuesta a sangre y fuego, hecha entre cuatro paredes, y una constitución de origen democrático, pero que también fue hecha entre cuatro paredes. Entonces, es muy fácil engañar a la gente, porque muchos hoy día están diciendo, no, pero es que no se le informó a la gente. No, es que la gente no se lo tiene que informar, la gente tiene que participar del proceso. Si no, ¿cómo va a ser suya un libro? Yo me acuerdo, yo no vivía todavía en Venezuela, yo llegué el 2009 y la primera vez que vine fue el 2005. Pero yo he visto videos, y hay videos que muestran a la gente discutiendo la Constitución, que muestran a la gente apropiándose, andaban, bueno, todavía quedan unos así, que andan con su librito acá. Esa edición chiquita que se sacó, porque es suya, es del pueblo venezolano. Yo creo que nos queda un largo camino por recorrer. Creo que a pesar de que nos cortan alas, nos crecen nuevas, pero hay efectivamente que dar un vuelco. Si nos quedamos solo en el hecho de que la campaña y la guerra mediática golpea a la gente, no vamos a tener suficiente. Ningún medio puede entrar en donde la gente es consciente de su papel, consciente de lo que está construyendo. La guerra del miedo, que ha calado aquí, pero ¿dónde ha calado? En los sectores menos organizados. En los sectores organizados no pega igual, porque la gente sabe cómo son las cosas. Entonces, en ese largo camino de la rearticulación estamos. Yo agradezco mucho este espacio porque yo creo que es necesario desarrollar estos temas y que juntos como latinoamericanos tenemos una historia común. En Venezuela no hubieron dictaduras en ese tiempo, pero ¿significó que no hubo represión? ¿Significó que no hubieron desaparecidos? Los hubieron.
y peor todavía porque se desconocía lo que pasaba acá. Entonces, un abrazo, hermanas, hermanos, y muy agradecida por escucharme. Gracias. Muchas gracias a la profesora María Fernanda y particularmente desde la mesa agradecemos el ajuste que ha hecho del tiempo. Ahora con ustedes queda Carlos Casanueva Troncoso, profesor de Historia y profesor de la Universidad Bolivariana de las Comunas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Eduardo. También me sumo al reconocimiento al Centro Internacional Miranda por este espacio y por la invitación. Como decía Eduardo, cuando se planificó este conversatorio, tal vez no sabíamos la dimensión y la importancia que este tiene justo a un par de días post plebiscito constitucional chileno. Por tanto, lo hace mucho más relevante, no solamente para las y los que estamos aquí presentes, sino también por las transmisiones, por la grabación, etcétera, y cómo estas reflexiones se pueden ir socializando mucho más. Voy a tomar principalmente unos elementos históricos cronológicos en base a un estudio también que hace un medio chileno, que luego voy a dejar su fuente, su link, que se llama CIPER Chile, un estudio sobre los documentos desclasificados de la CIA para lo que decía María Fernanda y Eduardo, cómo se crea, cómo se trabaja y cómo se planifica y ejecuta este golpe de Estado. Pasemos a la siguiente. Decir, por ejemplo, que en estos momentos, el 4 de septiembre, fecha emblemática que se escoge incluso el domingo pasado para hacer el plebiscito constitucional, el 4 de septiembre se realiza la votación popular en Chile de Salvador Allende. Este triunfa con la coalición de la Unidad Popular, una coalición conformada principalmente por el Partido Socialista de Chile, del cual Allende era militante, y el Partido Comunista Chileno, junto a otros sectores de esta coalición de la Unidad Popular, con un programa de gobierno, ¿ya? Hay que decir que esta vez es la cuarta vez que Salvador Allende consecutiva se presenta a disputar la elección presidencial, la cuarta y la vencida. Por lo tanto, lo que nos decía María Fernanda, ya el imperialismo había tomado nota y se había alertado mucho antes del 4 de septiembre de 1970 de la posibilidad del triunfo de la izquierda chilena por primera vez en el continente y en el mundo a través de la vía pacífica y electoral. Por lo tanto, había un contexto de Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, había una persecución y no se podía dejar que un ejemplo en Sudamérica de llegar por la vía pacífica electoral hacia el socialismo se diera a conocer. Por lo tanto, el doctor Salvador Allende, socialista, del Partido Socialista, llega en esta alianza estratégica comunista y socialista. Ahí tenemos la primera gráfica que es importante, la prensa de la época nos dice, fíjense, dos medios y cómo ya estos medios van jugando un papel importante. A la izquierda, el Mercurio titula Allende, mayoría relativa, 1.075.000 votos contra
1.036.000 de Alessandri, y en tercer lugar el candidato a la democracia cristiana, Radomiro Tomic, con 824.000. Otro periódico titula, proclamado por el Congreso Pleno, Allende presidente. Eso es unos meses antes. Aquí tenemos dos caras de la moneda, dos presentaciones. ¿Por qué pongo el Mercurio, el titular del Mercurio? Porque el Mercurio, que es como el diario El Nacional de aquí sería, ¿verdad?, de la ultraderecha chilena, fascista, agente de la CIA, es dirigido por un señor que se llama Agustín Edwards. Agustín Edwards, dueño del Mercurio y además agente de la CIA, reconoció los documentos desclasificados. El 4 de septiembre triunfa la Unidad Popular con el famoso discurso de Salvador Allende: vayan a sus casas con la memoria, con la frente. No se rompió esa noche un solo ventanal con el triunfo popular. Y toda esa campaña de terror previa, que iba a llegar el comunismo a destruir el país y el caos, no se dio esa noche. Pero fíjense, 4 de septiembre y 24 de octubre, el segundo periódico, es proclamado por el Congreso Pleno Salvador Allende por 153 votos, contra 35 de Alessandri y 7 votos en blanco. Hay que explicar que en el Chile de esa época, ya, cuando no había mayoría absoluta, entonces era el Congreso chileno quien tenía que definir entre las tres principales, o sea, entre las dos principales votaciones. En este caso, Allende, y en segundo, Jorge Alessandri, candidato de la derecha. Podía ser cualquiera de los dos. Había una tradición republicana chilena que siempre se respetaba el voto popular, pero eso no era una ley, y ahí donde viene, ¿por qué pongo este breve periodo? Entre el 4 de septiembre y el 24 de octubre. Bueno, me voy a saltar un poquito. ¿Por qué triunfa Salvador Allende? Lo que decíamos anterior, ahí. El programa de la Unidad Popular triunfa con un programa que se llamaron las 40 medidas. Pero un programa que surge de las necesidades concretas del pueblo, de lo inmediato, ligado a reformas estructurales. Y ese programa se trabaja, esa plataforma, desde el pueblo. Por lo tanto, no es que un grupo de intelectuales de izquierda elabora un programa de gobierno y se le vende o se le entrega al pueblo. Esto es lo que ustedes necesitan. Este programa de las 40 medidas, ¿ya?, y más 20 especiales, recoge las necesidades urgentes. Aquí yo pongo uno. Esa ficha dice: la felicidad de Chile comienza por los niños. Y dentro de los niños, en ese momento había mucha hambre en América Latina, mucha miseria, y una de las medidas de Salvador Allende del programa popular es darle 1 litro de leche a cada niño y niña de la patria. En ese momento era algo muy, muy fuerte, muy novedoso, pero que era muy sentido, 1 litro de leche. Eso va ligado a la necesidad de la nacionalización de la riqueza, del cobre, de las empresas privadas, de la principal riqueza de Chile, ¿ya?, a la reforma agraria. Pero fíjense, el programa básico combina lo urgente y necesario, lo que tiene que ser ahora ya, con medidas estructurales de fondo para poder asegurar derechos sociales como el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda. Eso se tiene que financiar con algo. Y la propuesta de la Unidad Popular era justamente pasar al área social las riquezas de Chile. Así como aquí en Venezuela el petróleo, en Chile es el cobre principalmente.
Esas riquezas tenían que ayudar a financiar los programas. Bueno, la siguiente, por favor. Por lo tanto, entonces se promueve una reforma agraria. La Unidad Popular es la vía chilena al socialismo, un socialismo con sabor a empanadas y vino tinto. Un socialismo, tomando la enseñanza de José Carlos Mariátegui, indoamericano. Allende dice así: somos marxistas, va a ser un socialismo, vamos a tener una economía centralmente planificada, pero de acuerdo a la cultura chilena. Y la cultura chilena era socialismo con sabor a empanada y vino tinto. Lo que se celebraba y lo que comía el pueblo chileno normalmente en esas actividades para el 1 de mayo. Cada 1 de mayo terminaba con un compartir de una empanada y un vaso de vino tinto. Y Chile se pone los pantalones largos. Ahora el cobre es nuestro. Hay que decir que en un congreso donde la izquierda tenía solamente un tercio, por eso se habla de los tercios, derecha, centro e izquierda, en un congreso que no teníamos mayoría, ¿ya? La única ley que logramos sacar con amplia mayoría del Congreso por unanimidad fue la ley de la nacionalización del cobre. Pásame la siguiente. Por lo tanto, el programa de nacionalización del cobre, empresas estratégicas pasan al área social, la banca también pasa al área social del Estado y los latifundios, viene una gran reforma agraria que se había propuesto y se había levantado y se había estado luchando durante muchos años. Chile, ese afiche dice: Chile no acepta insultos extranjeros por recuperar las minas del cobre, porque ya empieza una campaña de las grandes transnacionales norteamericanas defendiendo sus intereses, ¿ya? El cobre es chileno, es para Chile y es para su pueblo. La siguiente. Vuelvo un poquito atrás, ¿ya? Vuelvo un poquito atrás porque aquí tenemos, dice, Estados Unidos, Nixon y el Comité 40. Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, no solamente dice hay que hacer chillar la economía. Nixon declara enemigo principal a Salvador Allende y prepara un plan para derrocarlo. Incluso antes de asumir y ser proclamado en el Congreso Pleno, esto se hace en julio de 1970. ¿Ya? Ponga atención a esto. Se crea un comité en Estados Unidos que se llama Comité 40. Es un comité asesor de Estados Unidos con principales dirigentes, sociólogos, militares, el Pentágono y la CIA para intervenir en el exterior, en el extranjero. Comité 40 lo convoca a fines de julio de 1970 Richard Nixon y envía un memorándum a Chile, documento también desclasificado que se llama Memorando 97 del Estudio de Seguridad Nacional, con un anexo secreto titulado Operación Extrema, derrocar Allende, ventajas y desventajas si Allende es elegido el 4 de septiembre. Esto en respuesta a una solicitud de Nixon a fines de julio para una revisión urgente por los intereses y las opciones de Estados Unidos en Chile. O sea, en julio, Nixon y su comité mandan a preparar planes y a estudiar a Chile cuál sería la viabilidad de un golpe en caso que Allende triunfara el 4 de septiembre. Estamos hablando de julio del mismo año. Se preparan unos planes. Pasamos a la siguiente. Perdón, atrás. Vuelve un segundo. En esa reunión, en esa foto histórica, Richard Nixon y Henry Kissinger, su principal asesor para política exterior, ¿ya? Su ejecutor en los planes. Al lado, en esa foto, un señor de barba, ¿ya? Agustín Edward, dueño del Mercurio, agente principal de Estados Unidos, y está en reuniones a fines de junio, es convocado a Estados Unidos y está en el comité
de viendo los escenarios de inteligencia, preparando las acciones que vienen a futuro. Todavía Allende no es electo. Pásame a la siguiente. Los planes que se preparan se llama Plan Track 1, Track 2, en junio de 1970. Hay ahí una foto de los documentos desclasificados que están ahí en el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ¿ya? Y la segunda foto, criminal atentado al General State. ¿Qué significaban estos dos planes? Para detener el acceso a que Allende llegara, digamos, fuera proclamado. El plan 1 era el Pacífico. Con el plan 1 se iba a convencer a la democracia cristiana, principalmente al candidato, Radomiro Tomic, y al presidente Eduardo Frei de la democracia cristiana, que ellos apoyaran en octubre a la segunda mayoría, o sea, que le den el apoyo a Arturo Alessandri, el candidato de la derecha, y no a Allende. Si se sumaban los votos de la democracia cristiana más los votos de la derecha, tenían mayoría y lo podían hacer. Estados Unidos, con Agustín Edwards y con Henry Kissinger, trataron de convencer y hablaron directamente con la democracia cristiana y con Eduardo Frei, para que Allende no asumiera y asumiera Alessandri con un gobierno de un par de años y con el compromiso de que ellos iban a convocar. Alessandri ya tenía mucha edad, iban a convocar a unas nuevas elecciones y Estados Unidos le iba a dar el apoyo a Frei para que la democracia cristiana siguiera gobernando en Chile. Ese era el plan que le ofrecieron, la vía pacífica. Como Frei no aceptó ese plan, dijo, no, hay que respetar la mayoría al pueblo de Chile, yo no me voy a prestar para eso. Entonces el plan 2 era crear una situación de conmoción nacional para que las Fuerzas Armadas tomaran el control antes que Allende fuera ratificado, ¿ya? Y convocar, luego de pacificar los ánimos, en algún momento convocar a nuevas elecciones, ilegalizando a los comunistas y todo eso. Ese plan se iba a gatillar con el secuestro del comandante en jefe del ejército, el general Schneider. Schneider es detenido el día 22 por un comando armado financiado por la CIA, ejecutado por miembros de la ultraderecha chilena y ejecutado por la CIA porque ya están los documentos clasificados. El armamento llega en valija diplomática para que este comando opere. Supuestamente lo iban a secuestrar, pero en el forcejeo un agente operativo le da 2 tiros, dice que el chofer respondió y le dan 2 tiros en la cabeza al general Schneider. El plan, donde había militares del ejército chileno de acuerdo, era que solamente lo iban a secuestrar, pero la CIA sabía que el hecho tenía que ser más fuerte y ellos le dan la orden a un operativo para que en realidad le pegue los tiros y asesine al comandante en jefe. Con eso se iba a generar una situación de conmoción y se convocaba inmediatamente a detener. Eso fue 2 días antes de la elección. Bueno, eso no ocurrió, ¿ya? Porque quien reemplaza al comandante en jefe es la segunda antigüedad, el general Carlos Prat, que sí es un general constitucionalista también, igual que Schneider. No eran de izquierda, sí constitucionalistas, y dice que el proceso debe continuar. Por tanto, 2 días después se reúne el Congreso y se vota mayoritariamente y se respeta. La democracia cristiana respeta los votos y se proclama el día 24 de octubre a Salvador Allende, quien asume el mando el día 3 de noviembre. Muy rápido son los plazos y los procesos. La siguiente, por favor. A partir de ese minuto, y si es conocido, ya lo dijeron los profesores, viene todo un plan de desestabilización económica, política, psicológica. Podemos hablar de guerra de 3ª, 4ª, 5ª generación que ya se estaba aplicando en ese momento. Desabastecimiento, atentados a la línea férrea, sabotaje, paro patronal, enfrentamiento. La prensa, miren,
mientras bailaban con Fidel, no tenemos que comer, etcétera, etcétera. Un plan para debilitar moral y políticamente al pueblo chileno, ¿ya? Para que le quitara el apoyo al presidente Allende. Muy parecido a los planes, incluso en estos años, que se han aplicado en todas sus fases al pueblo venezolano, sobre todo en los últimos 7, 8 años. Bueno, ese plan quería incidir en las próximas elecciones parlamentarias, la siguiente por favor, ¿ya? Que fue en marzo de 1973. Tenemos el año 70, 71, 72. Prácticamente no se le deja gobernar a Allende. Insisto, fue una sola ley que se la aprobó. Con movilizaciones, grupos de ultraderecha salen a la calle, muy parecido a los guarimberos de aquí, sale la ultraderecha, atentados terroristas, se esconde la comida, no hay gas, no hay comida, el gobierno tiene que crear un plan de emergencia para responder con comida que se llamó la JAP, así como los CLAP, en Chile fue la Junta de Abastecimiento, ¿ya? Y Precio Popular de Comida, rompiendo el monopolio, abriendo bodegas, los grandes empresarios escondían la comida, etcétera, etcétera. Bueno, pero para sorpresa de la derecha y el imperio que financió esas campañas, en las parlamentarias del 73, lejos de bajar la votación, ¿ya? La Unidad Popular aumenta su votación. Fíjense, ese titular dice: el pueblo sepultó al gorilismo derechista. ¿Por qué? Porque cuando triunfa Allende, el 70, triunfa con un 36.3%. En las parlamentarias, la Unidad Popular obtiene un 43%, avanza 10 puntos más, ¿ya? Y el Partido Comunista Chileno obtiene un 16%, la votación más alta de su historia, solamente comparable al año 47, antes de ser proscrito. Pero, si bien es cierto, avanzan, y todos esos planes no dieron resultados electorales, ¿ya? A partir de ese momento, la derecha, junto con la democracia cristiana, sí tienen mayoría porque el gobierno no logra avanzar el 50% parlamentario. Se quedó con minoría. Por tanto, no iba a tener apoyo y ninguna ley que pudiera plantear el gobierno iban a ser rechazadas como fueron rechazadas en ese parlamento. A partir de ese momento, de marzo del 73, se activa la fase final del golpe militar. Ya la oligarquía y el imperialismo dicen: por la vía electoral no podemos recuperar el gobierno. Por lo tanto, lo que nos queda es la vía militar que ya se venía trabajando con Nixon desde el año 70. Pasa a la siguiente. Tenemos 29 de junio de 1973, tanquetazo. El tanquetazo, luego escribiría Pinochet en su memoria, el tanquetazo fue un ejercicio militar, un ensayo de golpe. Pinochet dice, fue un tiro de reglaje. Tiro de reglaje se le llama en términos militares cuando un tanque, antes de lanzar el cañonazo, tiene un fusil, ¿ya? Y lanzan un tiro para ubicar la corrección. Y una vez que ubican eso con fusil, luego ubican ya el tanque para el golpe principal. Se llama tiro de reglaje. Pinochet dice que el tancazo, el levantamiento militar que hacen el 29 de junio, ¿ya? Donde mueren 22 personas entre civiles y militares, es la sublevación del regimiento blindado número 2 con 16 vehículos blindados armados, entre ellos 6 tanques, 80 soldados y 10 vehículos, donde ese señor que está ahí, de barba, es un periodista argentino que está cerca de la Moneda, está filmando, y esos militares que está allá, el de casco, lo apunta con la pistola y lo mata. Él filma su propio asesinato. En la foto de al lado tenemos el señor grande, es el ministro Toá, ministro de la Defensa del gobierno de Allende, está el general Carlos Prats, y el de casco, al lado de Toá, el señor de casco, es Augusto Pinochet Ugarte. En ese momento, segundo al mando y uno de los héroes de la sofocación
del intento de golpe. Héroe, entre comillas, era un plan que estaba orquestado para ver la capacidad de reacción del movimiento popular, de la izquierda, de militares leales a Allende. Ellos estaban midiendo si había o no había respuesta ante esto para corregir su plan. Bueno, Allende, Pinochet se instala como un héroe, todavía está el general. La siguiente, general Carlos Prat. Fíjense, preparando ya pasando al golpe militar, aseguramientos, se produce un crimen, el asesinato del edecán de Salvador Allende, ¿ya? El 27 de julio el edecán se llama Arturo Araya, capitán de navío. Es asesinado por un grupo de ultraderecha de Patria y Libertad y el comando de Alejandro Matus. ¿Por qué matan al edecán de Salvador Allende, al marino? Porque, entre otras cosas, para acelerar los planes golpistas, ¿ya? El edecán de Allende era el enlace con los marinos revolucionarios, ¿ya? Con los marinos progresistas que tenían un plan para defender militarmente, lo que nos decía la profesora Fernanda, tenían un incipiente plan para un levantamiento de la Marina, de la Armada, para defender a Salvador Allende. El vínculo, el enlace entre Allende y esos marinos que estaban en células prácticamente clandestinas era el edecán Araya. Al asesinar a Araya, se corta, y fíjense, casi un mes antes del golpe, se corta el vínculo que tenía Allende con esos marinos constitucionalistas. El otro titular nos dice: a unirse en la defensa del gobierno legítimo, el diario El Siglo del Partido Comunista. General Prat presentó la renuncia indeclinable. Segundo hecho, obligan al general Carlos Prat, general constitucionalista, a renunciar casi un mes antes del golpe. Y con eso, Prat renuncia y el que asume es Augusto Pinochet. Fíjense la secuencia de los hechos. Pinochet, como un hombre leal, ¿ya? Y que se había mostrado leal con el Tancazo, asume entonces en reemplazo del general Prat, que él sí fue leal, y le generan toda una situación para obligarlo a renunciar del alto mando. Entonces ya el camino para el golpe estaba despejado, no quedaba ni un mes. Pinochet al mando de las Fuerzas Armadas, los generales leales fuera, como Prat, y el enlace de Allende con alguna posibilidad de resistencia militar de la Armada, con el vínculo cortado, y la inteligencia ya tenía detectado a los marinos revolucionarios. La siguiente. El golpe militar no comienza el día 11 en La Moneda. Estas dos imágenes, ¿ya?, nos hablan, la de la izquierda, barcos norteamericanos en Valparaíso, Operación UNITAS, un ejercicio naval en conjunto de Estados Unidos con la Marina chilena, ¿ya?, hace que el día 9-10 salgan desde Valparaíso en este ejercicio conjunto. Estados Unidos, a través de la Marina y de su estación en Valparaíso, directo en contacto con Teletipo, con el Pentágono y la Casa Blanca, estaban monitoreando minuto a minuto el golpe militar desde Valparaíso. Si el plan fallaba, si habían algunos levantamientos militares que defendieran a Allende y el plan fracasaba, los barcos que estaban ahí iban a hacer la evacuación de los oficiales golpistas y sus familiares. Ese plan de evacuación lo tenían ya preparado para darle seguridad a ellos. Por lo tanto, salen en alta mar y el día 10 en la noche, los barcos chilenos toman prisioneros a los oficiales y a los marinos revolucionarios, los torturan, incluso los fusilan en alta mar el día 10 y regresan de madrugada. La segunda foto es la bahía de Valparaíso, la noche del 10, donde los militares de la Armada toman el control de Valparaíso. El golpe comienza en Valparaíso con la Armada, pero quien dirige todo el operativo son los norteamericanos desde esa base.
Por eso que el día siguiente, el 11, muy temprano, la primera alocución de Salvador Allende por Rayo Magallanes, él piensa que es solamente un levantamiento de los marinos y dice, la Marina se ha sublevado. Hasta ese momento él no sabe que están conjurados las 4 ramas de las Fuerzas Armadas y Policía. Él piensa que es la Marina y que el general Merino, rastrero, que hasta anoche estuvo conmigo, me traicionó. Salvador Allende piensa en la mañana, todavía tengo posibilidad de resistir, y convoca a su gente al Palacio de la Moneda y a las unidades especiales y al pueblo a tomar su puesto de combate. La siguiente, por favor. El periódico El Siglo, la última portada del día 11, amanece con este titular: cada cual en su puesto de combate, 11 de septiembre de 1973. Porque el presidente, y en el plan que estaba establecido, todo el mundo tenía que ir a tomar su puesto de combate. Víctor Jara, cantante y profesor de la Universidad de Chile, de la USACH, Universidad Técnica del Estado en ese tiempo, se va de su casa en su Renoleta a la universidad. Él es profesor y es dirigente político. Los que son dirigentes de obreros se van a su fábrica, cada cual a su puesto de combate. La foto de al lado, Salvador Allende con su casco, su fusil y su equipo de la Policía Civil chilena y del GAP van a tomar su puesto de resistencia en el Palacio de la Moneda. La siguiente. Ya la imagen es conocida. Tenemos la Moneda bombardeada. Ya no cabe duda que están conjurados todos los miembros y la resistencia se hace prácticamente imposible, aunque hay resistencia armada en algunos edificios alrededor del Palacio de Miraflores, sobre todo los miembros del GAP. La Moneda, me confundo. La Moneda. Es que Chávez dijo, cuando le dieron el golpe, no puedo, le llamó Fidel, no puedo terminar como Allende. Bueno, alrededor de la Moneda, arriba, en los edificios públicos, hay francotiradores del GAP, Grupo Armado de Salvador Allende, que con esos tiros logran mantener a raya a los militares hasta las 6, 7, 8 de la noche. Siguen combatiendo. Allende es asesinado, el palacio es bombardeado a mediodía. Pero la resistencia ahí y en algunas fábricas y en algunos sectores populares se mantiene con armamento, y Allende en su proclama dice, no hay que dejarse masacrar ni avasallar. El pueblo tiene que luchar, pero no dejarse matar. Pásala. Bueno, a partir de ese momento lo que vemos, esa imagen de la Moneda, es la imagen del Chile entre 1973 a 1990. Horror, represión, muerte, pero también dignidad, resistencia y combate. La siguiente. Aquí está la fuente, ya les voy a dejar esta fuente de la investigación de los documentos desclasificados de CIPER Chile, ya desclasificados de Estados Unidos, Nixon con Allende. Ahí están todos los documentos y muchas fuentes más en detalle, cómo se planificó y se preparó hasta el último detalle el golpe militar, que después, como decía la profesora María Fernanda, siguió en la represión y la coordinación continental con la Operación Cóndor y con muchas otras acciones más. La siguiente, por favor. Y a este momento, Allende vive, la lucha sigue. A 49 años del golpe, seguimos en pie. Esa fotografía, ícono de las protestas del levantamiento del 2019 en la Plaza de la Dignidad y en todo Chile, que levantó el proceso de lucha nuevamente, el despertar del pueblo, ¿ya? Se mantiene hasta hoy, a pesar del revés que tuvimos este domingo por las múltiples causales que bien explicó la profesora María Fernanda y que seguirá siendo elemento de análisis y de aprendizaje, porque la historia y lo que ocurrió en Chile y lo que ha ocurrido en América Latina debe servirnos para poder aprender, para poder cambiar incluso las situaciones que hacemos mal,
poder corregir nuestro rumbo y estar mucho más conectados con el pueblo, con sus necesidades urgentes, mediatas y las estructurales a largo plazo. Fue un gran acierto y virtud del programa de Salvador Allende, la Unidad Popular. Un déficit que tuvimos en esta propuesta constitucional, que era muy progresista a largo plazo, pero que no estaba respondiendo a el hambre de este momento del pueblo chileno. Muchos de esos 4 millones que votaron en contra, y digo 4 millones porque de los 13 millones y tanto que votaron de un padrón de 15, ¿ya? Los 13 millones en voto obligatorio, normalmente desde 89, hasta la fecha, han participado en Chile entre 6 y 7 millones de personas en todas las elecciones. Solamente en el plebiscito de entrada votaron más de 7 millones y tantos exigiendo una nueva constitución, el 80%, pero fueron 7 millones y tantos. Y con Boric en la segunda vuelta votaron 8.300.000 de 15, un 56-57%. En este plebiscito, donde todo el mundo está inscrito, inscripción automática, pero voto obligatorio, por primera vez, participó más de un 80% de la población. Los estudios indican que hay entre 3 y 4 millones de personas que primera vez han ido a votar en todos estos años. No están en los registros. Y con ese pueblo no nos conectamos, porque le hablamos a los 4,5 millones que hemos sacado siempre en las votaciones. Digo, como comando apruebo, le hablamos a nuestra gente, no le hablamos al pueblo de a pie, que no está en la derecha, que no es fascista ni oligarca, pero que nosotros no le llegamos. Esa primera reflexión y esa enseñanza también nos debe servir aquí en Venezuela. Es importante levantar el ánimo entre nosotros, hablarnos entre nosotros, pero más importante es hablar con el pueblo de a pie, que nosotros no le llegamos, que la derecha tampoco le llega, pero que en cualquier momento puede tener un comportamiento no ideológico, pero sí ser motivado, ser pauteado por matrices de opinión o de comunicación, o hasta por una situación coyuntural, como por ejemplo el alza del dólar, el problema de la comida, el problema de las necesidades básicas. Algo así más o menos, digo, porque son muchas las causales, ¿ya? Pero más o menos eso nos ocurrió y es parte de ese proceso. En Chile en estos momentos el proceso continúa. Ayer los estudiantes salieron a la calle en Santiago de Chile a exigir que el nuevo proceso constituyente debe contar con los movimientos sociales, ¿ya? Porque se rechazó esta propuesta de texto constitucional, más no la idea de cambiar o mantener la constitución fascista neoliberal chilena. Por lo tanto, el proceso de transformación sigue en condiciones más complejas, más adversas, porque tenemos otra vez un Congreso en contra, ¿ya? Y yo quería cerrar con un video, para que lo tenga a tiro, un video cortito, 2 minutos, de esta reflexión que hace el comandante Chávez sobre Allende y sobre los procesos nuestros. 11 de septiembre. Para un revolucionario, para un bolivariano es imposible que esta fecha pase sin rememorarla, sin reflexionarla, para tomar de allí el contexto histórico en el cual el pueblo chileno eligió a Salvador Allende. Se siente la historia. Aquí estamos afianzando nuestro derecho a construir un porvenir de justicia y libertad, de abrirnos paso hacia el socialismo. Era, como sabemos, 1973. En lo personal me impactó mucho aquellos aviones bombardeando el Palacio de la Moneda. Aquel presidente digno, un casco. ¿Se acuerdan? Años después uno fue entendiendo mejor todo esto, ¿no? Tan desarmada
estaba la revolución socialista en Chile, que Allende solo terminó siendo él, que era médico e intelectual, él terminó poniéndose un casco de acero, de soldado, y agarrando una metralleta. Él fue su propio soldado. ¿Hasta dónde estaba desarmada la revolución socialista en Chile? Todos los planes desestabilizadores, terrorismo mediático, terrorismo económico, sabotaje político, el imperialismo, la burguesía chilena, la extrema derecha chilena, los medios de comunicación de la extrema derecha, agrediendo un pueblo que eligió por la vía pacífica. Pasaron los años y yo creo que lo que está ocurriendo hoy en América Latina reivindica el intento de Allende y del pueblo chileno. No es que no sea viable por la vía pacífica ir construyendo los senderos del socialismo. Una revolución bien puede ser impulsada por los caminos pacíficos, pero no puede estar desarmada. Me valgo de esta reflexión para recordarle a la burguesía venezolana que nuestra revolución no es desarmada. Y decir eso, pues, que lo que hoy está ocurriendo en América Latina, aquí en Venezuela y en muchos otros países de nuestra América, reivindica el esfuerzo y, por qué no decirlo, el sacrificio supremo de aquel presidente, de aquel compañero. Cuánto me hubiese gustado conocerle, Salvador Allende. Decimos hoy desde aquí que viva Allende y que viva el socialismo.